Hola, ¿qué tal todos, todas, todes? Nos encontramos hoy en la Alcaldía de Coyoacán, en el Museo Nacional de las Intervenciones, en un episodio más de los 41 tropiezos de la heteronorma en México, con un tema que no nos podía faltar, pero antes que todo y primero que nada, presento a mis queridos compañeros. Acá a mi derecha, tengo el placer de presentar a mi colega, amiga, compañera y cómplice, Giovanni Guerrero. Hola Lu, pues un gusto estar aquí en Coyoacán, en este lugar al que le tengo tanto cariño porque yo venía muy seguido a esta plaza cuando estaba en la prepa hace ya algunos años. Y en efecto, hoy tenemos un programa muy importante. Si ha habido algún tropiezo que ha sido un gran tropiezo, ha sido este. Lo dejaste en suspenso, me encantó. Bueno, y acá tengo a mi lado a queridísimo Roberto Fiesco. ¿Cómo te va? Muy bien, querida Lu, la verdad, muy contento. Digo, ya que Shimon hablaba del Museo de las Intervenciones, a mí aquí me tocó hacer Quebranto hace más de 10 años. Alguna secuencia se filmó por acá. Entonces también me trae como bonitos recuerdos este espacio. Y sí, bueno, este tema es quizás el tema, ¿no? El tema a debate, digo, de las últimas 3 décadas probablemente. Y nada, y pues sí, imprescindible que estuviera en nuestra serie. Bien, y después de este preámbulo estamos hablando nada más y nada menos que la ley del matrimonio igualitario, y para eso contamos hoy con una activista referente en la promulgación de la ley, la primera persona en casarse con su compañera Judith. Hoy cumplen casi 19 años estando juntas. Tenemos a Lolkin con nosotros. Muchas gracias, mucho gusto de estar aquí con ustedes compartiendo y bueno, en este espacio hermosísimo de Coyoacán, el Museo de las Intervenciones. Muchas gracias. Lolkin, pues la verdad es que nos encantaría arrancar un poco platicando de la historia. O sea, en realidad, lo que nos interesa muchísimo del matrimonio igualitario tiene que ver justamente con cuál es el proceso de gestación de esta iniciativa, cómo se logra. Hoy, pues a mucha gente le puede parecer absolutamente normalizado, aunque bueno, seguimos viendo afortunadamente que hay estados que lo están logrando apenas, cosa que nos emociona muchísimo. Pero digamos, ¿cómo se da esta lucha? ¿Cómo tú desde el activismo empieza a promover, digamos, la posibilidad de que esto exista? Sí, Roberto, es una historia muy bonita que mezcla el orgullo, el amor, la dignidad y por supuesto la justicia social. Yo debo compartirles que pues hace 19 años, 18 años, cuando me enamoro de Judith, pues todo era el anhelo de estar con ella, de soñar de hacer la vida, el día, en fin. Y frente a eso nos encontramos con la realidad que yo, al haberme enamorado de una mujer, había perdido un montón de derechos. Y era la misma persona, era exactamente la misma persona. Pero nos empezamos a enfrentar justamente a la discriminación, tanto en las leyes, en la sociedad, en una serie de desventajas que no se entendían porque solo estaban ancladas en que Judith y yo nos amáramos y fuéramos una pareja. Entonces, yo tuve un accidente de salud cuando ella y yo teníamos un año de estar juntas. Ella me llevó de emergencia a Médica Sur y en el hospital me recibieron y le dijeron, ¿qué es de usted? Ella dijo, soy su pareja. Ok, usted tiene que firmar un pagaré para hacerse cargo de los gastos, pero tiene que venir su mamá, su papá o sus hermanas a tomar decisiones por ella. Y eso, les digo que quien llegó más rápido fue mi papá 6 horas después, todos viviendo en Ciudad de México y yo en terapia intensiva. Cuando salí de eso, ella y yo tomamos conciencia de que estábamos en una clara desventaja en la sociedad. Desvalidas. Claro. Desvalidas, y entonces comenzamos a involucrarnos de lleno en el activismo, en la Marcha del Orgullo, a buscar incidir legislativamente en el reconocimiento de las familias. Evidentemente lo que a mí me movía, mi motor, era tomar conciencia de mi propia dignidad y hacerme un sujeto, una sujeta, una actora política, ¿no? Y lo que me movía, por supuesto, era el profundo amor por Judith, de decir, esta es nuestra familia y le vamos a dar voz y vamos a conquistar los derechos. Y entonces comenzamos a involucrarnos así en el activismo, ¿no? A ir a hacer foros. Hicimos el primer seminario histórico LGBTI porque decíamos, a ver, tenemos que conocer nuestra historia. En la medida en la que conozcamos nuestra historia, nos vamos a apropiar de los derechos. Entonces,
un seminario contra la homofobia, ir a la Cámara de Diputados a buscar leyes, a la Asamblea Legislativa, acompañar el tema de identidad trans, que era tan importante y estaba cuesta arriba. En fin, era darle una articulación política que iba más allá de un solo caso, ¿no? Era hacer una causa. Y en ese ínter coincidimos con David Razú. David Razú presidía un partido político en Ciudad de México. Él nos invita a participar. Podemos decir el nombre, ¿eh? Claro. O sea, no pasa nada. Claro, nombre, y además es que O sea, el nombre David... del partido. Ah, ok. Sí, era el partido más chiquito, era el socialdemócrata. De hecho, yo puedo contar como anécdota que mi padre fue parte del partido de Democracia Social, que fue un antecedente. Ajá. Y lo menciono un poco porque fue de los primeros impulsores de la discusión de la ley de sociedades de convivencia. Así es. Yo estaba muy chiquita, pero justo me tocó en mi casa escuchar a mi papá hablando de lo que esto podía significar. Y ahora lo veo en retrospectiva, todo lo que fue la discusión de sociedades de convivencia. Y en realidad era un paso muy pequeño, porque me acuerdo que incluso públicamente se decía, no, pero no se espanten, porque una sociedad de convivencia la puede tener una abuela con sus nietos, lo puede tener cualquier persona. De alguna manera había un mensaje social de esto no es exactamente lo mismo, no se espanten, lo puede firmar cualquier persona con cualquier otra sin que signifique nada. Y por supuesto venía con una serie de candados, ¿no? Como el tema de la adopción. Pero sí, yo lo recuerdo porque yo tenía 18 años y estaba en este partido. Y tu papá estaba, o sea, tu papá realmente, digo, yo lo recuerdo con muchísimo cariño a tu papá, porque él era una de las personas, o sea, de esas alianzas que logramos hacer a través del movimiento, en donde no era necesario ser parte de la comunidad para ser parte de la solución. Entonces, el hecho de que él abriera su canal de comunicación como diputado para comunicar, para compartir su espacio y para tocar otras tribunas, era importantísimo. O sea, son de las grandes alianzas que nos permitieron transformar. Bueno, sin embargo, ¿no? lo de las sociedades de convivencia sí fue un paso, ¿no? Sí, Digo, sí. No, Simbólico, Ujú. o sea, porque sí la realidad es que, a ver, sociedad de convivencia, ¿para qué sirvió? Para detonar una discusión y decir, hay parejas del mismo sexo, con hijas sin hijos, sí, con hijes, ¿no? Y están aquí y están pidiendo derechos. Sin embargo, era eso, era un avance discursivo. Cuando ves la figura de sociedad de convivencia, incluso fue controvertida constitucionalmente porque tenía cláusulas discriminatorias, ¿no? Porque finalmente era una figura de excepción. Claro, Y pero puso sobre la sí, mesa, puso sobre la mesa al final, como bien dices, un debate, ¿no? Así es. Digo que eso fue muy importante en su momento. Sí, Perdóname. no, es que, no, por favor, estabas hablando antes, Roberto te preguntaba sobre la historia y por ahí nos podrías contar, no solo en México, ¿no? Sino cuál era el contexto en América Latina, cuál era el horizonte político antes de la promulgación de la ley, porque tu situación particular seguro se replicó en otras situaciones y la puesta en común por ahí fue de una manera transnacional, ¿no? ¿Cómo fue esa comunicación? Claro, fíjate que cuando, bueno, viene el proceso político, electoral, hacemos esa alianza con David Razú, con el Partido Socialdemócrata, diciendo, está bien, vamos a ir a la candidatura a cambio de que el partido suscriba en la plataforma 3 temas, que era matrimonio igualitario, identidad de género y la ley para prevenir y eliminar la discriminación y crear el COPRED, como está ahora, ¿no? Entonces, dice, está bien, vamos a eso. Del proceso electoral, el único que llega es él, pero digamos, tú tuviste que entrar a la política Así por es. esta lucha. Tú no estabas en la política. No, en ese para mí momento. era muy importante Ajá. estar en el movimiento social. O sea, para mí era, yo tengo una formación política desde la universidad muy importante en términos de representación social. O sea, a mí me gusta estar con las organizaciones, conocer los casos, entender las causas, y a partir de eso yo asumía como un purismo del movimiento social versus los partidos políticos. Y es en ese momento en el que decimos, ok, utilicemos al partido político Que era el y PRD, estas alianzas, no, el no, PSD. El PSD, ok.
y utilicemos estas alianzas políticas para transformar lo que necesitamos. Entonces, bajo esa lógica, el único que llega es David, reafirmamos ese compromiso y él dice, pues ahora vénganlo a hacer, ¿no? Es que no sale a la primera, ni siquiera lo de sociedades de convivencia, ¿no? No, Porque sociedad de convivencia. se queda congelada, porque yo recuerdo vagamente que en efecto, bueno, ya mi padre y Noé la estaban impulsando y esa no queda. Así Entonces es. tuvimos que esperar bastante porque había una resistencia, y hay que decirlo, desafortunada, incluso dentro de la propia izquierda mexicana. Entonces esto queda congelado, ¿no? Es Claro. hasta que llegamos justo con David Razú, ya en otra legislatura, que logra avanzar, pero en realidad el primer paso, digamos, no avanzó. No, legislativamente Sociedad de Convivencia se presenta en 2002 y es aprobada hasta 2007, justo en el periodo en el que cambia la legislatura. Y bueno, tuvo una vigencia muy corta porque no garantizaba lo que necesitábamos. Entonces, en 2009 hacemos este proceso de matrimonio igualitario. Que ahí vamos, que esa es la parte medular. Querida Lol, vamos a ir a un pequeño corte con esta cápsula. No se vayan y ahora volvemos a seguir aprendiendo con queridísima Lol aquí en los 41 tropiezos de la heteronorma en México. Y como juez central del registro civil de la Ciudad de México, los declaro unidos en legítimo matrimonio con todos los derechos y prerrogativas que la ley les impone. Muchas felicidades. Nuestra invitada de hoy, Lolkin Castañeda, junto a su esposa Judith Vázquez, fueron la primera pareja del mismo sexo en casarse bajo la ley del matrimonio igualitario en nuestro país en enero de 2010. Esto tras una larga lucha que nos relata en el programa de hoy. El matrimonio igualitario fue aprobado en la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal el 21 de diciembre de 2009 y promulgado por el jefe de gobierno Marcelo Ebrard el 29 de diciembre de 2009. Con esto, las parejas del mismo sexo que decidan casarse acceden a los derechos que el matrimonio permite compartir, como la seguridad social, la propiedad y la sucesión. Del mismo modo, permite a las parejas del mismo sexo adoptar. La promulgación del matrimonio igualitario también desplazó las llamadas sociedades de convivencia, que habían sido promulgadas en el 2007. Por otra parte, inaugura la carrera hacia el reconocimiento y legalización del matrimonio igualitario en el país, el cual es legal y reconocido en 27 de 32 entidades federativas de México. Acompáñanos a conocer la génesis del matrimonio igualitario en la Ciudad de México, la primera entidad en Latinoamérica en legalizarlo, de boca de una de sus participantes, hoy en los 41 tropiezos de la heteronorma en México, con Shibón Guerrero, Lucía Sichia y Roberto Fiesco. Bueno, acá estamos de vuelta en los 48 tropiezos de la heteronorma en México y vamos a seguir con la historia que nos venía contando Lol. Nos quedaste así como en pleno 2007, creo que estabas planteando la situación política. ¿Querés continuar con eso? Sí, en realidad, bueno, hay un cambio legislativo y se logra aprobar esa sociedad de convivencia con criterios pues que no apuntaban realmente hacia la igualdad. Y bueno, pues la medida, la figura como tal no fue bien tomada por la sociedad, ¿no? Porque no había realmente una garantía de derechos, ¿no? No impactaba, no reconocía la afiliación, etcétera, una serie de ausencias que tiene esa figura. Y finalmente, entonces, vamos a construir el matrimonio igualitario. Viene 2009, entra la quinta legislatura en la Asamblea Legislativa y David y yo comenzamos en una dupla muy, muy linda a
ver cómo la vamos a articular, ¿no? Con quién teníamos que reunirnos. Comenzamos a hacer llamados a las organizaciones sociales, armamos un grupo de respaldo muy importante, Sociedad Unida por los Derechos Humanos para el Matrimonio Igualitario, y era así de específico y así de claro, porque no íbamos a discutir nada más que no tuviera que ver con matrimonio igualitario, ¿no? Y eso nos blindaba de una serie de intereses que no cruzaban necesariamente. Aprovechando, ¿no?, que te tenemos aquí, yo me acuerdo de ese año y me acuerdo justo de esos momentos, porque en alguna ocasión me habló Ilan Goldfeder, que era en ese entonces miembro de este colectivo universitario Michel Foucault. Así es. Que algún día, dicho sea de paso, tendremos que hacer la historia de los colectivos LGBT de la universidad. Creo que fue como el segundo o tercero de este milenio. Y justo él estaba relativamente cercano, pero me decía que había una discusión sobre si debía o no contemplar el tema de la adopción y que en su momento no era tan claro que esto tenía que ser, pero claro, ahora sí que para no hacer teléfono descompuesto, que esto me lo contó Ilan por teléfono, mejor te pregunto, ¿cómo es que se decide que vamos por todo el carro completo? Fíjate que el grupo se conforma, y lo puedo decir porque además les tengo todo el cariño, todo el reconocimiento. Quienes estuvimos en ese grupo núcleo, era muy pequeño, era Ilan Goldfeder, Memo, Nadia Rosso, Selena Gómez, Erendira Cruz, Tona, por supuesto Judith, y yo. Y de manera aleatoria, en algunas ocasiones participó, por ejemplo, después se sumó Jaime López Vela, ¿no?, que él venía solo. Después, en algunas reuniones llegó a participar Gloria Careaga, Gabriel Gutiérrez, en fin, pero ellos eran como satélites, iban y venían y hacían otro tipo de discusiones, ¿no? ¿Qué sucedía? Bueno, la discusión era si debíamos colocar el tema del matrimonio discursivamente o no. Esa era la duda. ¿Por qué? Porque lo que pretendíamos era modificar el artículo 146 y decir, el matrimonio es la unión entre dos personas para hacer la comunidad de vida, es decir, cambiar el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer con fines de procreación, es la comunidad, es una unión entre dos personas en donde ambas se procuran respeto y ayuda mutua, ¿no? Y quitábamos la procreación. ¿Qué se entendía con esto? Que con esa figura de matrimonio se garantizaba todo lo que garantiza el matrimonio, es decir, reconocernos como familias, reconocer la tutela, los bienes comunes, seguridad social, en fin, todo esto. El hablar específicamente de la adopción era una trampa. Era una trampa, porque hacia allá querían llevar la discusión en términos conservadores y moralistas para justificar que no se reconociera el matrimonio. Por eso decíamos, a ver... Pero porque sabían que eso era lo que iba a generar más escándalo social. Claro, más polémica. Y lo que decíamos es, no se necesita tocar el tema de la adopción porque al modificarse el alcance de la figura del matrimonio, en automático estará reconocida la posibilidad de la adopción, que además, debo decirte, en ese momento, ni siquiera es que estuviera prohibida para las personas lesbianas, homosexuales o trans, ¿no? Bastaba que tú fueras a hacer el trámite de adopción en lo individual para que pudieras ser susceptible de adoptar, pero cada caso debía de ser analizado en su contexto, ¿no? Y entonces ahí, con muy mal tino, un compañero prende la discusión. Nombres. ¡Híjole! Pues digo, eso es público también. Bueno, en realidad, o sea, Jaime López Vela jamás entendió que no debíamos de estar alentando la discusión porque era confrontarnos con la iglesia.
Y nosotras en la estrategia decíamos, a ver, nosotras no tenemos como interlocutora a la Iglesia Católica. Nosotras estamos porque somos hablando... además un Estado laico. Claro, ¿Por y qué estamos nos vamos a sentar a discutir? Nosotras estamos hablando con la Asamblea Legislativa, con el gobierno de la ciudad y con los medios de comunicación que nos facilitan la discusión. Yo no le voy a contestar a Norberto. Claro. Yo no le voy a contestar al cardenal de Mira o al párroco de la colonia, ¿no? ¿Y eso generó una fractura hacia adentro, Sí, digamos? por supuesto. Digamos que la fractura no la zanjamos, ¿no? Pero sí había un descontento porque decían, oye, ese tema no lo acordamos como grupo, como sociedad unida, ¿no? Y era siempre como caer en esa provocación y entonces eso generaba malestar. Por ejemplo, Ilan se enojaba mucho porque él venía a las asambleas y decía, es que estos son los temas, los acordábamos, y al día siguiente, llegando a la conferencia de prensa, pues resulta que Jaime cambiaba las reglas, ¿no? Él se subía a la mesa sin que hubiera sido parte del consenso, él ponía un ritmo distinto a la comunicación y reventaba el consenso social. Entonces decíamos, a ver, calma, no nos vamos a pelear aquí, ¿no? O sea, lo que tenemos en común es que vamos a sacar el matrimonio igualitario y lo vamos a sacar con todas, con muchas o con pocas, pero va a salir el matrimonio igualitario porque no es la ley de LOL, o no es la ley de David, o no es la ley de Jaime, ¿no? Es un tema que urge como justicia social. Y en ese sentido, más allá de la adopción, nos gustaría que nos cuentes, dentro del movimiento LGBT, quiénes igualmente estaban en contra, por decir, eso es muy bonito. no queremos ampliación de muy derechos, bonito. ¿no? dentro de lo que es la heteronorma, ¿no? Claro. Incluso hoy, como hay un asimilacionismo y decir, preferimos que no, porque vamos a luchar por este derecho. Claro, fíjate que eso es muy bonito, porque cuando llegamos justo las primeras reuniones de David y mías, David comienza a reunirse con todos los actores políticos, ¿no? Uno de los grupos era el grupo de Enoé Urang, conformado por Alejandro Brito, Tito Vasconcelos, Luis Perelman, Toño Medina, Enrique Gómez. Y entonces lo primero que le dicen a David en esa reunión es, el matrimonio no va a avanzar, ¿eh? Nosotros no queremos casarnos, dice Tito Vasconcelos, con todo este grupo en una reunión a David, ¿no? Ese tema no va a avanzar. Así que, y Enoé le dice a David, Enoé acababa de asumir como diputada federal. Enoé le dice a David, yo te voy a decir cuál es la agenda, pero ese tema no va a avanzar. Lo que hay que hacer es fortalecer sociedad de convivencia y avanzar a seguridad social. Y David dice, no, a ver, te equivocas. El compromiso que hemos hecho con LOL y con las organizaciones es ir a matrimonio. Entonces, te lo digo de una vez, el tema no va a pasar. Yo no me voy a pronunciar en contra, pero sé cabildear. Y cabildeó con el PAN. O sea, Enoé y ese grupo cabildeó, por supuesto, con el PAN, iba a darle los argumentos y lo que pretendían con las organizaciones de sociedad civil era dar contraargumentos para que intentaran reventar este consenso social que teníamos en Sociedad Unida, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué se estaba jugando de fondo? Un control político. No era como la Elvester LGBT, ¿no? Había Ella una quería... pregunta, ¿había además un factor de miedo o solo era control político? Te pregunto lo del factor de miedo porque, por ejemplo, en el primer intento de saque de sociedades de convivencia, me acuerdo que buscaron en su momento al propio Monsiváis. Y eso me consta porque mi papá me lo contó, que fueron a ver a Monsiváis y Monsiváis les dijo que no podía apoyar eso. Y parecía que había una cuestión de miedo, de que lo poco que se había ganado se podía perder si la gente decía, ven, ya quieren asimilarse a la sociedad. Y me parece que algo parecido pasó cuando en 2014 se da el cambio de reconocimiento de identidad de género y quedan fuera las infancias. Que había esta cuestión de si incluimos infancias, esto no pasa, ¿no? Entonces,
una pregunta, o sea, más allá de controlar la lucha, que siempre ha sido una pugna, incluso lo vemos con la historia de la marcha, que siempre está esta pugna de quién la controla, había un factor de si pedimos algo tan ambicioso, ¿puede haber una especie de retroceso en los avances? Mira, lo que se jugaba de fondo era el control político de ese grupo, evidentemente, ¿no? ¿Qué había velado? Bueno, comenzó, por ejemplo, a tratar de infundirle miedo a David, Noé, diciéndole, si tú apruebas esto en Ciudad de México, vas a ocasionar una oleada parecida a la de interrupción legal del embarazo, para que los estados se blinden. Y yo decía, ¿cómo se van a blindar si en los hechos el matrimonio está prohibido? O sea, yo quiero ver un estado que legisle en términos de criminalizar la homosexualidad, a las lesbianas, a las personas trans, porque eso sí sería inconstitucional. Y eso sería o sea, yo estoy segura que si algo así se hiciera, en primera la Suprema Corte lo tira, ¿no? Porque tenemos jurisprudencia muy importante como para que un retroceso de ese tipo no se sostenga. Entonces, su argumento no era tal, ¿no? No había razones para pensar que hubiera una oleada en los estados de la República para blindar lo que de facto no estaba permitido, ¿no? Lo que sí advertíamos era que este era el momento de fortalecer, de avanzar y de construir tanto una alianza política importante como avanzar en los medios de comunicación por el reflector que tenía el tema y ir a dar argumentos, ¿no? Esa era nuestra ganancia. Algo que me llama mucho la atención, porque recuerdo mucho entrevistas tuyas como en ese momento, o sea, te convertiste, digamos, como en una voz muy pública del tema del matrimonio igualitario. Tiene que ver con tu, lo voy a decir, no sé si lo estoy diciendo de manera correcta, como con tu elegancia, en decir, recuerdo una entrevista con Dabdub, donde le decías, estamos defendiendo los derechos de todos, usted viene de una familia de migrantes, ¿no? Y México lo ha recibido maravillosamente, y son los derechos de todos, ¿no? O sea, me parecía que siempre encontrabas como un giro para no confrontarte de manera muy frontal y hacer antipática una lucha que no tenía que serlo, ¿no? O sea, en realidad, y pensaba, con lo que te preguntaba Lu hace un momento en torno a bueno, había, y Shimon también, había una oposición, por supuesto del lado de la iglesia, había una oposición incluso al interior del movimiento LGBT nacional, la oposición de la derecha, la oposición de los otros partidos, o sea, ¿cómo fue? Fíjate que la oposición de la derecha hizo muy buena mancuerna con Noé. Y entonces tú podías leer en los grupos, había un grupo, tú debes recordarlo, de Yahoo, me parece, que se llamaba Acción Violeta, de Francisco Lagunes. Y en ese podías leer argumentos que decían, el matrimonio descafeinado, no alcanza todos los derechos, hay que ir a la reforma de seguridad social a Cámara de Diputados. Y al día, eso lo mandaban en la tarde, en la noche, a los grupos. Y al día siguiente, en el debate, escuchabas a Carlo Pisano del PAN, o a Mariana Gómez del Campo, que presidía el PAN en Ciudad de México, a Fernando Rodríguez Doval, diciendo exactamente lo mismo, como si lo estuvieran leyendo. Y, por supuesto que nos contó por ahí alguien que estuvo también cerca, que ahora es diputada, nos contó que se reunían con Norberto, que le daban los argumentos. El mismo Carlo Pisano en tribuna, el 21 de diciembre de 2009, cuando estábamos aprobando el matrimonio en la Asamblea Legislativa, él se sube a decir, si hay alguien que esté en contra de esta reforma, es lesbiana y se llama Enoé Uranga. Y Enoé estaba entrando, le habían abierto las puertas a Alicia Telles del PRI para dejarla pasar porque ella iba a cabildear. Y ella hizo además que el grupo de los chuchos
que era el que pertenecía, de Nueva Izquierda, del PRD, estuviera en contra del tema. Entonces, dentro, o sea, también en la izquierda hubo resistencias pragmáticas por intereses políticos, absolutamente. Y ahí, perdón que no quería cortar, me diste permiso, igual esto fue fuera de cámara, lo juro. Ahora sí, nos vamos a un corte y ya no se vayan, que seguimos acá con LOL, con esta interesantísima historia de la promulgación de la ley de matrimonio igualitario. Nos vemos. Bienvenidos otra vez a los 41 tropiezos de la heteronorma en México y seguimos acá con LOL. Y estabas hablando un poquito de las resistencias en la Iglesia Católica, hacia adentro de los partidos, en el movimiento. Y al comienzo estábamos hablando un poco de un escenario más global, ¿no? Y habrías comentado también fuera de cámara que había un diálogo con Argentina, donde la promulgación de la ley fue un año después que en Ciudad de México, pero sin embargo hubo recursos de amparo que hicieron una experiencia compartida y por ahí algún tipo de desarrollo en común de lo que fue la ley. No sé si nos querés comentar un poquito sobre eso. Sí, en realidad comenzamos a tomar comunicación un poco con Pedro Cerolo. Él vino en ese momento y empezamos a tomar comunicación con María Rashid, que estaba presidiendo la Federación Argentina de Gays, Lesbianas y Trans, y nos decían en qué iba el proceso, ¿no? La realidad es que pues ya aquí en Ciudad de México, cuando tomamos contacto formalmente con Pedro Cerolo y demás, pues ya la ley había avanzado, ¿no? Y había avanzado de una manera complicada, ¿no? Porque aun cuando la gran alianza logramos hacerla a través de David con el PRD, con el que entonces era jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, él nos dice, tienen el respaldo para que salga en el primer periodo, ¿no? Entonces teníamos que sacarla. Sin embargo, dentro de la misma fracción del PRD, pues había 5 personas que no estaban a favor. Había por razones políticas, ¿no? Teníamos al PAN en contra, teníamos al PRI dividido, mitad y mitad, a favor y en contra. El PT, que el PT muy claramente dijo, nosotros sí aprobamos sí vamos a apoyar el matrimonio, pero no la adopción. Así que sí me la dividen, ¿eh? O sea, y era así. Recuerdo perfectamente a Arturo López Cándido diciendo, está en la dictaminación, ¿no? Está a favor, y él decía, ¿quién está en contra? Y él levantaba la mano y le decían, ¿no? Usted no está en contra. Usted no está en contra. Y se salían, o sea, fue complicado, ¿no? Fue complicado. ¿Cuántos votos fueron al final? Fíjate que para aprobar matrimonio, bueno, les cuento rapidísimo. Llegamos a la dictaminación y ya en esa dictaminación habían pactado poner un candado a la adopción. ¿Quién lo pactó? Noé, a través de Alicia Telles, que era del PRI, con una diputada del PRD. Entonces llegamos a la dictaminación y lo que ellos sabían era, vamos a dejar que el dictamen salga, el del 146, siempre y cuando se ponga un candado al 391. Por supuesto que no estábamos a favor de eso, pero así lo votan. Y entonces empezamos a hacer un análisis porque era realmente grave lo que había ocurrido. Y lo que decimos es, a ver, vamos del dictamen a la aprobación, vamos a tratar de tirar ese candado. Pero en principio hagamos un pacto en sociedad. El candado era que el artículo 391 decía exclusivamente que la adopción no podría ser
para parejas del mismo sexo, ¿no? Y entonces eso se vota en la dictaminación, ganan con los votos, con nuestros votos en contra, y así sale el dictamen. Y decimos, a ver, no reventemos el consenso social, vayamos a los medios de comunicación a comunicar, demos argumentos, y entonces no nos enfrentemos en una discusión. Por eso tú veías esas, o sea, siempre tratando de decir, estamos en lo mismo, a ti te preocupa la familia, a mí también. Claro, ¿no? claro. Tú sales a trabajar por derechos y para tu familia, yo también. Bienvenido. Y si vamos juntos nos va bien a los dos. Claro. Y la vamos a pasar Sí, pero eso nos sensacional. desconcertaba más. Y si tú me respetas, yo voy a seguirte respetando, ¿no? Y la vamos a pasar muy bien. Y entonces no era esta confrontación de decir, esto no es natural, pues, y caer en el berrinche, Claro. ¿no? Entonces eso era muy propositivo. Y lo que decíamos es, vayamos a construir los argumentos. ¿Qué advertíamos? Que si al momento de la votación ese candado se sostenía y era aprobado, lo íbamos a tirar en la Suprema Corte de Justicia. Entonces decíamos, a ver, tranquilos, ¿no? O sea, no reventemos el consenso. Qué ejercicio, Esta es una estrategia y lo que queremos es ganar. Busquemos las formas de ganar, porque estamos ganando. Y si de aquí a la dictaminación logramos tirarlo, salimos aún más fortalecidas. ¿Qué sucede en ese momento? Cuando ponen el candado, le damos toda la argumentación. ¿Qué quería el PAN? Reventarnos. ¿Cómo? Entre pares. Esa era la mejor vacuna para el conservadurismo y para el PAN y para el PRI. Reventarnos entre pares. Entonces, confrontarnos así. Entonces, cuando ponen ese candado, Enoé con su grupo se fortalece y dice, ¿vieron? ¿Vieron cómo nos quieren trampear? Va a ser la peor derrota de la historia. Tratando de que las organizaciones que estaban en Sociedad Unida tuvieran miedo y dudaran y dijeran, claro, nos traicionaron. No, a ver, tranquilo, todo tiene una lógica y la vamos a ganar, ¿no? ¿Qué necesitamos para ganar? Argumentos, fortaleza social y confianza, y vamos a hacerlo. Y entonces por eso los nervios debían de estar absolutamente templados y eran días bellísimos de 24 horas con un café en la panza todo el día, de entrevista en entrevista, de reunión en reunión, de acuerdo en acuerdo. Y la alegría, para mí de verdad, así la alegría y la confianza, la calidez de Ilan, de Memo, de Tona, de Selene, de Judith, su calidez, su amor, su estar siempre ahí conmigo, de David, era decir, sí lo vamos a hacer. ¿Cuándo se aprueba, Lolkin? Híjole, se aprueba el 21 de diciembre de 2009, Regalo de Navidad. así con toda la alegría, quisieron tirarnos, que no subieran el tema. Por supuesto que para ese momento, ese dictamen iba con el candado. Entonces, estaba muy reventado el consenso social. Enoé hizo todo lo posible, incluso un desplegado con un montón de organizaciones, una de ellas bellísima, Miriam Ángel, de Familias por la Diversidad. Me llamó Miriam para decirme, Lol, no entiendo lo que está pasando. Luis Perelman me pide que firme el desplegado con Enoé en contra y yo no entiendo porque yo confío en ti. Y sé que tú me estás diciendo que el dictamen va a avanzar. Y le dije, tranquila, Miriam, haz lo que tengas que hacer. Yo te digo cómo está y tú toma tu decisión. No firmó ese desplegado. No lo firmó. Pero lo que querían era generar esta presión para que al día siguiente en la Asamblea Legislativa no caminaran el dictamen, ¿no? Era un asunto de control. Llegamos al dictamen. Se las tengo que decir. Judith y yo fuimos a comprar unas bufandas. Nosotras por muchos años trabajamos con comunidades indígenas de Chiapas, de mujeres.
Entonces les compramos unas bufandas con la bandera del orgullo. Y a cada diputada y diputado que se sumó y que se sumaba, le entregábamos uno de estos, lo pueden ver en las fotos, y le decíamos, esto es como símbolo del compromiso por nuestros derechos. Gracias, diputada, gracias, diputado, por acompañarnos en esto, ¿no? Entonces había quien se las ponía, había quien las ponía en su curul, hay quien no nos la aceptó, ¿no? Y vámonos. Y entonces comienza la discusión, ya sabíamos cómo iban a posicionar los del PAN, cerraron las puertas, había gente, estaban grupos conservadores de aquel lado, de pronto se burlaban, ¿no? con los argumentos que daban, y así fue fortaleciéndose hasta que se da la votación y se aprueba por mayoría el matrimonio igualitario como la unión entre dos personas para hacer la comunidad de vida, en donde ambas se procuran respeto y ayuda mutua. ¡Wow! En ese momento, hasta de los calzones sacamos banderas así. ¡Sí! ¡Derechos iguales a lesbianas y homosexuales! Recuerdo mucho que Estefanía Vela nos había hecho una consigna, como siempre andábamos de huipil, ellas nos decían, huipiles iguales a lesbianas y homosexuales. Aquello era un festejo así. Yo lloraba, David volteaba, así le tiraba besos, claro, ya venía el 391, ojo. Y ahí empezó el forcejeo. Cierran las puertas, de pronto se sabe que Noé está llegando. Alicia Telles estaba en la mesa directiva, como no dejaban entrar a nadie, ella baja directamente por Noé, me dice, ella entra junto con, la iba acompañando Alejandro Brito y Luis, llegan a la Asamblea Legislativa, entran a cabildear directamente con el PAN y con el PRI, ¿no? Y en ese momento está Carlo Pisano en la palestra y él dice, si hay alguien que está en contra de este derecho, es lesbiana y se llama Enoe Uranga, y ella estaba ahí, se saludan, se abrazan, ¿no? Porque ella fue su gran asesora, ella fue su gran asesora junto con su grupo, ¿no? Y entonces, bueno, llegamos al 391 y empiezan a decir, es inconstitucional, es discriminatorio, hasta que decimos, tienes toda la razón, nosotros no pusimos ese candado, y esos argumentos los da el PAN. Le decimos, tienes toda la razón, entonces pedimos que retiramos eso y que se quede el 391 como está, sin haberse tocado. Y entonces ese no se tocó, se votó y se aprobó. Ahí no se dieron cuenta el PRI y el PAN que el tema ya lo habían perdido, porque si lo sacaban, lo tiraríamos en la Suprema Corte y sería mucho más dañino para ellos, ¿no? Entonces, bueno, finalmente quedó de pie, salimos a festejar tal. El 29 de diciembre lo promulga el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard. Para el 13 de enero promueven una acción de inconstitucionalidad la Procuraduría General de la República, la Comisión de Derechos Humanos y 5 entidades federativas. ¿Por qué? Porque decían, fíjense, o sea, era la primera ciudad en América Latina en reconocer el matrimonio, pero simbólicamente el matrimonio se estaba aprobando en todo el país, porque tocó las más altas esferas de discusión y porque los efectos del matrimonio de Ciudad de México serían válidos en toda la República. Es decir, tú y yo nos casamos aquí, nos vamos a vivir a Jalisco, pues ni modo que lleguemos divorciadas, pues no, ¿verdad? Entonces allá nos tienen que validar el matrimonio, ¿no? ¿Cómo te casaste, Lolki? Así Cuéntanos un poco rapidísimo, porque creo que nos queda poquísimo Estamos llegando tiempo. al final, pero para esto queremos Pero, atención. porque eres la primera pareja de personas del mismo sexo que Feliz se de la casa. vida. Fíjate que fue realmente una responsabilidad muy grande. O sea, a mí me tocó coordinar todos los trabajos y por supuesto que era no solamente como un emblema, ¿no?, para el tema, sino también implicaba la responsabilidad de estar dispuesta para los medios de comunicación, o sea, tener
tener incluso, con toda honestidad se lo digo, una fortaleza de poder abrir las puertas de la casa para que la gente viniera, los medios, ¿no? A decirte, a ver, ¿puedes cocinar algo para que lo grabe? ¿Y cómo duermen? ¿Puedo pasar a tu recámara? No es cierto. O sea, no, los medios, de verdad, pues era la primer ciudad en América Latina. Sí. Nos vino a entrevistar Al Jazeera, ¿no? Wow. La BBC de Londres, o sea, todos los medios de comunicación tenían su mirada puesta aquí por ser un país machista, misógino y católico. Y decían, ¿cómo lo lograron? Con mucho trabajo, de verdad, con mucho esfuerzo y con muy buenas alianzas, Y entonces, ¿qué significaba? Bueno, pues ser la primer pareja, tener toda la disposición y el tiempo para atender a los medios, esa fortaleza, pero incluso a entender que la historia de amor de Judith y de LOL era exactamente la misma que la de Giovanna y Lu, que la tuya con Julio, que la de María y Carmen en Michoacán, ¿no? Era una historia común, no era un caso, era una causa, y eso era lo que nos movía. Entonces, el proceso fue complicado, o sea, esto que yo les narro entre risas y casi denuncias de justicia social, estuvo atravesado por persecuciones, por amenazas, por una serie de complejidades. A nosotras, por supuesto que nadie nos patrocinaba, ¿no? Entonces, todo lo que hacíamos lo hacíamos con nuestros propios recursos, y por eso no podíamos dejar que el derecho lo asumiera cualquier persona y tuviera toda esta presión social y todos los riesgos de violencia que significaron, ¿no? Entonces, querida LOL, llegamos al final de este programa. Está interesantísima. Sí, y la verdad terminamos con un final emotivo. La verdad, te agradecemos muchísimo que nos hayas compartido la historia personal y política, tu aporte para la ley del matrimonio igualitario, que más allá de los casos particulares de quienes queremos o no casarnos, no vamos a decir acá posicionamientos personales, bregamos, ¿no? Usted. Porque todas las personas tengan los mismos derechos. Así que muchísimas gracias, y por la referencia para América Latina. Muchas gracias. Profundamente Solo que nos se casaron, así. 11 de marzo de 2010, primer matrimonio de lesbianas en América Latina, Judith y yo, y con la compañía de todos los medios de comunicación, de toda la gente que hasta hoy nos sigue acompañando, David, Leti Bonifaz, que es una mujer bellísima que nos acompaña, y lo más lindo, de verdad, son las grandes alianzas sociales, ¿no? Genaro Lozano, bueno, y todos los nuevos liderazgos que ahora se han formado, de verdad, de ese nuevo ciclo de derechos humanos, así, Pues ahí bellísimo. Está. 11 años de matrimonio, felicidades. Wow, sí, felicidades, y con esto nos despedimos hasta el próximo programa acá en los 41 tropiezos de la heteronorma en México. Muchas gracias. Bueno, no hemos dicho el tema, pero el tema justamente remite a una serie de bromas muy famosas que se dieron entre 1925 y 1931 y que se conocen justamente como balmoreadas. Conchita Jurado, ¿no? Pero efectivamente yo llego a ella a través de un investigador en artes, ¿no? Miguel Molina, que es coautor, y de hecho para él y para la gente que viene del arte, esta señora sería como una precursora de la performance. Claro, porque la performance, como bien dices tú, es el arte donde tú utilizas, es un arte efímero, utilizas tu propio cuerpo, ¿no? Y esto es pues lo que finalmente ella hacía, pero en una época cuando todavía no existía, no se llamaba, no existía el género artístico performance como tal, que ella ya estaba muerta cuando empieza a implementarse esta palabra performance, ¿no? En los 70s, 80s del siglo XX.
Pero además cuestiona mucho la idea de rectitud o moralidad de una época de particular pillaje, que es este México posrevolucionario, ¿no? De Plutarco Elías Calles y Portes Gil en la presidencia. O sea que justamente esta nueva riqueza de la posrevolución, de estos que habían dado su vida por la revolución y que ahora se sentían un poco dueños del país, con las viejas fortunas porfirianas del siglo XIX, ¿no? Y en esta lucha como entre los ricos, los nuevos ricos, la idea de ascensión social, la idea de conquistar un poder económico instantáneo gracias a estas bromas, que me parece que es un cuestionamiento muy interesante, insisto, de una época muy convulsa como son los años 20 en México. La gente a la que en algún momento les hacía una broma pesada, después se volvían como cómplices, ¿no? Y la siguiente víctima que elegían, pues ya los previos participaban en esto.